Estoy en el técnico psicosocial, en tercer semestre, sede San Amor. Muy bien. Bueno, bienvenidos entonces a la clase. Les voy a socializar los ejes temáticos que vamos a trabajar en esta asignatura. Vamos a trabajar hoy el origen de la psicología y la personalidad. Vamos a hablar de qué es la psicología y la personalidad. Vamos a hablar de las diferentes teorías de la personalidad que existen. Vamos a hablar de la historia, también de las características. Vamos a hablar de los diferentes tipos de personalidad. Vamos a hablar de temperamento, qué es carácter y cuáles son los trastornos de personalidad que existen. Entonces, teniendo claro los ejes temáticos que también se los voy a publicar en plataforma, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar un poco de la personalidad. ¿Qué piensan ustedes que es psicología de la personalidad? ¿Qué es eso? Ya ustedes tienen claro el concepto de psicología. Ya eso lo tienen más que claro. Entonces, ¿qué es la psicología de la personalidad? Señor, yo pienso que la psicología de la personalidad estudia la personalidad de las personas, o sea, lo que usted estaba diciendo, su temperamento, o sea, cómo varía su temperamento, su forma de ser con los demás. Y como dice, factores humanos, o sea, los factores humanos, supongo yo, cómo actúa cada persona con respecto a un factor, o sea, en un momento de una discusión, por ejemplo, todas las personas pueden tener, o sea, pueden tomar una personalidad diferente, puede ser una forma de ira o una forma pasiva. Bien, Daniela. ¿Quién más tiene un concepto? ¿Quién más tiene un concepto de psicología de la personalidad? Ya nosotros sabemos qué significa psicología y lo que dice Daniel es cierto, estudia todo lo que tiene que ver, valga la redundancia, con la persona, la esencia del ser humano. Entonces, cuando hablamos de psicología de la personalidad, ya nosotros sabemos que etimológicamente psicología proviene del latín alma, logo, tratado, ciencia, que significa la ciencia del alma. Entonces la psicología ya sabemos que es un estudio, una ciencia que se encarga de estudiar la conducta de los seres humanos y la manera como sienten, piensan, aprenden y conocen y se adaptan al medio. Entonces, para poder tener claridad de qué es psicología de la personalidad, tenemos que tener presente el concepto de psicología. Nunca se les olvide ese concepto. Siempre psicología viene de psiqui, logo, tratado, estudia la conducta, los procesos mentales de los seres humanos, de cómo se sienten, cómo piensan, cómo aprenden, cómo se adapta al medio, cómo ellos organizan, elaboran y da la comprensión. O sea, la psicología abarca todos estos ejes que tienen que ver con la esencia del ser humano. Y cuando hablamos de la psicología de la personalidad, ¿qué significa? Es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales de un individuo que lo hace diferente del otro. Por eso es que nosotros hablamos que cada uno tiene una personalidad diferente, porque la personalidad radica en unas características particulares que cada uno tiene. Esas características son definidas desde la parte física. La parte genética influye mucho
y la parte social influye también en lo que tiene que ver con la personalidad y la parte social. Todas esas características o ese conjunto de características es lo que le da forma o es lo que define la personalidad como tal. Entonces, no pueden dejar a un lado que la psicología es lo que ya les acabo de decir, es el tratado, lo que trata el comportamiento, la conducta del ser humano, y la personalidad es el conjunto de la parte física, genética y social del ser humano. Por eso es que la psicología de la personalidad, ¿qué concepto podemos decir? Teniendo ya claro qué es psicología y qué es personalidad, armemos un concepto de la psicología de la personalidad. Armemos el concepto. ¿Quién me arma el concepto de la psicología de la personalidad teniendo claro qué es psicología y qué es personalidad? Yo considero que la psicología de la personalidad vendría siendo como el tratado de la conducta de las personas con la que, o sea, la conducta con la que ellos se adaptan a su medio y con la que se relacionan con los demás seres. Muy bien. ¿Quién participó? No vi el nombre. Darly. Sí, Darlis. Bien, Darly. Buen concepto. ¿Quién más quiere un concepto? No, profe, yo diría que la psicología de la personalidad son todos aquellos factores que influyen en el crecimiento, adecuación y cuidado del ser humano. Bien, bien, muy bien. Tan filoso, claro. Eso es. ¿Quién más? La psicología de la personalidad es aquella que se encarga del estudio de la personalidad de cada individuo. Es decir, es aquella que nos hace diferentes de una persona a otra. Bien, bien, Rosaura. Muy bien. Es lo que nos hace diferente de una persona a otra. Mire, lo que ustedes han dicho es excelente y es súper cierto. Cuando hablamos de la psicología de la personalidad, estamos hablando de una rama de la psicología. Hay que partir de ahí. La ciencia es la psicología y la psicología de la personalidad es una rama de la psicología que estudia la personalidad y su variación entre los individuos. Es decir, que un individuo se diferencia de otra persona. Y por eso nosotros hablamos de la personalidad. Cada quien tiene su personalidad. Es lo que lo define. Es lo que a mí, por lo menos, lo que Álvaro tiene una personalidad muy diferente a Rosaura, porque ellos tienen unas características físicas. La parte genética y la parte social es diferente. Entonces, cuando una persona es definida por la parte física, por la parte genética y la parte social, hablamos de la psicología de la personalidad. No se les olvide que es una rama de la psicología que estudia la personalidad y su variabilidad o su variación de un individuo Entre los individuos. a otro. Eso tenemos que tenerlo claro. La personalidad también está compuesta por dos elementos fundamentales, el temperamento y el carácter. Uno tiene un origen genético y el otro tiene un origen social. O sea, lo que marca la personalidad del ser humano es el temperamento y el carácter. ¿Qué han escuchado ustedes de qué es temperamento? A veces uno es muy fácil de decir, tu temperamento. Señor, sí, no, también cuando, un ejemplo, había un profesor en la sede del Politécnico al que muchos le tenían miedo. No, que ese profesor tiene un temperamento muy fuerte. Entonces yo pensé, o sea, uno se imaginaba que era una persona así como que muy explosiva, muy furiosa o no tenía mucha paciencia.
Claro. También en el bachillerato teníamos una profesora, Niva Rangel se llama, de español. Y ella cuando estaba dictando la clase, si usted se ponía a hablar, le tiraba el marcador, el borrador, lo que tuviera en la mano para que le prestaran atención. Entonces también diciendo que esta señora tiene un temperamento fuerte, mejor ni se le... Entonces, me imagino que de pronto es esa parte. Claro, el temperamento, quiero que tengan claro la diferencia entre temperamento y carácter. Son totalmente diferentes. El temperamento es lo que nosotros, es la base biológica del carácter. El temperamento es lo que yo heredo de mis padres, es la parte genética. Lo que yo a veces no puedo modificar porque es difícil, porque ya viene en los genes. Ese es el temperamento. El temperamento es lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todos nuestros antepasados. A veces a uno le dicen, es que te pareces mucho a tu papá. Tienes el mismo genio. Sí, eso es verdad. Nosotros heredamos esos comportamientos de esas personas, de nuestros padres, y lo que estamos heredando es su temperamento. Entonces, el temperamento es una combinación de la característica heredada de nuestros padres, abuelos o familiares. El temperamento no tiene influencia sobre el comportamiento, que es el temperamento, que es decir, a veces uno dice, tienes que mejorar tu comportamiento. Sí, hay que mejorarlo, pero cuando es heredado, es muy difícil de cambiarlo. No es imposible. Tú puedes ser consciente de que tienes un temperamento complicado, lo puedes ser consciente y puedes tratar de mitigarlo, pero tú no puedes cambiar tu temperamento porque eso es algo que ya viene en ti, que es innato tuyo. Pero ojo, sí lo podemos modificar, no cambiar, pero sí modificar. Si yo sé que si soy agresiva, lo heredé de mi padre y sé que esa agresividad le está haciendo daño a mí y le está haciendo daño a las demás personas y soy consciente de eso, ¿qué tengo que hacer? Modificarlo. Que cada vez que yo tenga rabia, que tengo que buscar una estrategia que me ayude a canalizar esa rabia. No justificarse, no es que eso lo heredé, porque muchas veces nos acomodamos y justificamos que yo soy así porque lo de mi padre y no puedo cambiar. No lo puedes cambiar, pero sí lo puedes modificar. Y si hay estrategias y si hay alternativas que lo puedes hacer. Mire, nosotros lo hemos experimentado. Porque ustedes a la edad que tienen saben cuál es su temperamento. Entonces, yo sé que yo por lo menos personalmente sé que heredé de mi mamá el temperamento de ella, que es fuerte. Ustedes me parecen que no fuera temperamento fuerte, pero sí soy de un temperamento fuerte, yo lo soy. Que cuando tengo rabia es muy difícil, pero lo he aprendido a manejar. Entonces, cuando tengo rabia no hablo con nadie. Mejor me encierro y cuando se me pase la rabia es que vengo y dialogo, porque sé que la voy a embarrar. Entonces eso uno lo tiene que tener conciencia. Entonces, como yo soy consciente de eso, tengo que buscar las estrategias para no cometer errores. Pero el temperamento es responsable de tus reacciones y de las respuestas emocionales. A veces uno, por lo menos, la tristeza, el desespero, la ira, eso hace también parte de un temperamento. Entonces, a veces es difícil porque es algo genético, pero no imposible y lo podemos modificar, porque yo soy consciente de que sí se puede porque yo lo he. Entonces, bueno, señor, disculpe con respecto a lo que usted me dijo. O sea, uno, por lo menos yo tengo el temperamento de mi abuela, de mi papá. Eso, Dios mío, esos son unos limones. Pero, yo he tratado como de controlarlo, cambiar lo que no me gusta. A veces mejor me quedo callada porque yo siento que cuando una persona actúa mal o hace algo mal que me afecta, yo soy muy hiriente cuando les digo las cosas. Entonces también puedo causarle daño a la otra persona con mi forma de actuar o lo que le vaya a decir.
Incluso ahora que cuando empezó lo de la pandemia y eso, yo quise como controlar esa parte, porque, o sea, todo lo que me daba ira o algo lo reprimía, o sea, no era explosiva ni nada, y lo que me causó fue un trastorno de ansiedad. ¿Verdad que tú me comentaste? A veces reprimir tampoco es la solución, porque mira, eso que tú estás hablando, eso lo que conlleva son a los trastornos que vamos a ver más adelante, que son los trastornos de la personalidad. Entonces, eso reprimir, o sea, por eso les digo, uno tiene que tener conciencia de que el temperamento es algo genético, pero tampoco la solución es reprimirlo, porque si tú reprimes eso, ¿qué va a pasar? Lo que te pasó a ti, Daniela, te puede originar un trastorno de la personalidad o un trastorno psicológico. Entonces aquí lo ideal es que reconozco que es algo genético, pero busco estrategias donde yo pueda canalizar y mejorar esa situación como tal. Entonces, a eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Todos tenemos un temperamento y todos tenemos un carácter, que eso es lo que me define mi personalidad. Pero tenemos que buscar para mejorarlo. Si yo mejoro eso, también puedo ayudar a la otra persona que también mejore ese temperamento o ese carácter que tiene. Álvaro, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, en ese caso, como usted está explicando, el señor que, no sé si se acuerda del caso que pasaron por los noticieros del señor que asesinó a una niña, porque de un momento a otro iba por ahí y tuvo un impulso y tuvo que hacerlo. O sea, ese impulso le decía que tenía que asesinar a la niña. Creo que él también abusó de ella. Ya cuando hablamos de eso, ya tampoco podemos justificar ciertas acciones. Y esta es una de ellas. Por lo menos en mi caso, yo soy una persona bastante, no diría que explosiva, que trato de controlarme bastante, pero sí trato de llevar esa energía que es tan explosiva a otra cosa. A mí me gusta mucho dibujar y yo trato de dibujar y hacer otras cosas distintas, jugar fútbol, algo que me quite toda esa energía, como le decimos, negativa dentro de uno. A eso me refiero, ese es el punto. Porque miren que nosotros, como les venía explicando, tenemos una personalidad. Esa personalidad son dos componentes que la conforman, el temperamento y el carácter. No hemos hablado del carácter, solamente estamos hablando del temperamento. Tenemos que tener claro que son dos situaciones diferentes. No podemos decir que el carácter es lo mismo que el temperamento. El temperamento es lo que yo heredo, es la parte genética que positiva o negativamente mis papás me heredaron y que yo tengo que identificar cómo es mi temperamento para poder mejorar o poder hacerlo como hace Álvaro, buscar estrategias para poder, ¿cómo les digo? Solucionar o poder manejarlo. La palabra es manejarlo. O sea, de pronto para canalizar, para uno canalizar ese momento, yo diría que la ira. Uno como que sí. Por lo menos yo ahora, bueno, antes jugaba softball. Ahora mejor saco de correo, me encierro o trato de no afectar a los demás. Lo que dice el compañero sobre el caso del señor que le hizo a la niña, o sea, yo digo que tampoco es justificable porque si uno sabe que uno es así, o sea, uno debe controlarse o buscar las maneras de no afectar a los demás. Porque, o sea, si uno va a hacerle daño a otro, no está haciendo nada. O sea, buscar ayuda, tratar de hacer algo, porque de pronto por un impulso, yo por lo menos, no sé si te recuerdas la vez que íbamos a hacer lo del dulce. Yo mejor yo no sé, yo con ellas no, porque de todas maneras hay que evitar los problemas. O sea, trato de evitarlos porque si yo sé que eso me va a llevar a un estado de ira o algo, mejor lo evito. Pero Dani, lo que tú dices es cierto, pero cuando hay un trastorno, que lo vamos a ver más adelante, cuando hay un trastorno psicológico y de la personalidad, Dani, es algo que no es consciente la persona, es algo inconsciente. Y no voy a justificar ningún caso, porque a veces
Yo no puedo decir que por lo menos el caso que Álvaro planteó, voy a justificar el Señor, pero si nosotros hacemos un análisis psicológico, podemos detectar en él un trastorno. Entonces, ese trastorno fue como el detonante, lo que hizo que él cometiera ese acto que no estuvo bien. Entonces, sí, pero ¿cómo comienzan los trastornos? Yo quiero que todo tiene un inicio. ¿Cómo comienzan esos trastornos? Primero que todo, cuando uno no sabe reconocer o cuando uno no es capaz de manejar su temperamento y su carácter. Porque si yo, como soy consciente que tengo un temperamento fuerte, entonces yo tengo que buscar estrategias para mejorarlo, porque existen diferentes tipos de temperamento, que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, cada uno de esos temperamentos tienen unas características. En vivo. Tienen unas características que me ayudan a mí a detectar si soy melancólico, si soy sanguíneo, si soy colérico o si soy flemático. Entonces, cuando yo identifique eso, yo sé que le aporta algo, si le aporta algo a mí positivamente o me está destruyendo a mí. Entonces, todo eso tenemos que ser conscientes. Aquí la idea, mis hijos, es que tengamos claro que ya dijimos que el temperamento es genético. Entonces, vamos a hablar un poco del carácter. Se nos está acabando la clase, la reunión. Como la clase... Se necesita más tiempo. ¿Cómo? Se necesita más tiempo porque está muy interesante el tema. Sí, es que, pero vamos a entrar a esas 5 minuticos más, ¿oyeron? Ingresen otro momentico para terminar, como finalizar la clase en sí, ¿listo? Sí, se corta. Listo. Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando hablamos de esa parte genética, como les venía diciendo, tenemos que nosotros hacer un estudio también de nuestra parte, digamos,